¿Sabes ese momento en el que alguien en quien confías plenamente te destruye frente a los demás, cuando toman tus vulnerabilidades y las convierten en armas para conseguir unas risas baratas? Eso es exactamente lo que me pasó un jueves por la tarde, que lo cambió todo. Mi mujer había invitado a su grupo habitual de amigas, compañeras desde la universidad, todas casadas, todas pareciendo competir sobre quién tenía las historias más dramáticas para compartir. Yo estaba interpretando el papel del buen marido, asegurándome de que todas tuvieran sus copas de vino tinto rellenas, sacando la tabla de quesos y jamón ibérico que ella había insistido en comprar en el mercado gourmet. La conversación había sido la típica, quejas del trabajo, cotilleos sobre conocidos mutuos, lo de siempre. Me dirigía de vuelta a la cocina cuando escuché que la voz de mi mujer subía de volumen, ese tono que usaba cuando estaba a punto de soltar lo que ella creía que era un remate genial. Ya sabéis lo que dicen, chicas, el amor es realmente ciego. O sea, mirad a mi marido ahí. Señaló hacia mí con su copa de vino, y las 4 mujeres se giraron para mirar. Realmente me casé con eso, prueba que el dicho es cierto, ¿no? La cocina se quedó en un silencio sepulcral. No esa clase de silencio donde la gente piensa en respuestas ingeniosas. El tipo de silencio donde todos se dan cuenta de repente de que han presenciado algo que no deberían haber visto. Me quedé allí de pie sosteniendo una botella de Rioja, mirando 4 caras que no podían decidirse entre una risa nerviosa y la vergüenza ajena. Mi mujer, sin embargo, parecía pensar que había marcado un gol por toda la escuadra. Dio otro sorbo a su vino, completamente ajena al hecho de que incluso sus amigas parecían incómodas. Una de ellas, la pelirroja, llamémosla Nerea, que solía reírse de todo, simplemente se quedó mirando su copa. Otra se aclaró la garganta e intentó cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. Mi propia mujer acababa de usar mi apariencia como entretenimiento para sus amigas, acababa de reducirme a un chiste sobre cómo se había conformado con menos en mi propia casa. Mientras yo servía a sus invitadas como si fuera un camarero, ella se sentía con el derecho de humillarme. No exploté, no salí furioso, ni monté una escena. En su lugar, terminé de servir el vino que había sacado, lo dejé en la encimera y subí las escaleras con calma. Detrás de mí, podía escuchar cómo se reanudaba una conversación forzada, pero la energía en la habitación había cambiado por completo. En nuestro dormitorio, me senté en el borde de la cama y dejé que la realidad de lo que acababa de suceder calara hondo. Esta no era la primera vez que hacía comentarios sobre mi apariencia. Había habido pequeñas pullas aquí y allá a lo largo de los años, generalmente disfrazadas de bromas o dichas cuando estaba frustrada por otra cosa. Pero esto era diferente. Esto era una humillación pública, entregada con la confianza de alguien que pensaba que yo simplemente lo aguantaría. 20 minutos después, llamó a la puerta del dormitorio. No esperó respuesta. Entró directamente con esa misma energía de prepotencia que tenía abajo. «¿En serio te vas a poner dramático por esto?», dijo, cruzándose de brazos. Solo era una broma. Las chicas pensaron que era gracioso. La miré allí de pie, con la copa de vino, aún en la mano, sin rastro de remordimiento en su rostro. Solo molestia porque yo me atreviera a tener sentimientos por haber sido humillado públicamente. ¿Lo hicieron?, pregunté en voz baja, porque desde donde yo estaba parecían bastante incómodas. Ella puso los ojos en blanco. «Estás siendo demasiado sensible. No es como si hubiera dicho algo que no fuera verdad». Y ahí estaba. No solo me había humillado frente a sus amigas, sino que reafirmaba su postura, dejando claro que, en su mente, me lo merecía. Que mis sentimientos por ser tratado como basura en mi propia casa eran inválidos, porque ella decidió que yo estaba exagerando. No discutí con ella. No intenté explicar por qué lo que había hecho estaba mal. Porque, en ese momento, me di cuenta de algo importante. Alguien que verdaderamente me amara y respetara nunca habría dicho esas palabras en primer lugar, y alguien que lo hiciera estaría horrorizado por su propio comportamiento, no ahí de pie, defendiéndolo. Las mujeres de abajo se fueron aproximadamente 1 hora después. Escuché sus coches saliendo del garaje, sabiendo que mañana estarían enviándose mensajes sobre lo que habían presenciado, sabiendo que mi humillación sería diseccionada y discutida durante el café y los planes de almuerzo.
Mi mujer volvió a subir alrededor de la medianoche, esperando que todo hubiera vuelto a la normalidad, esperando que yo lo hubiera superado, pasado página y fingido que nunca ocurrió. Se metió en la cama como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Mientras yacía allí en la oscuridad, escuchándola quedarse dormida a mi lado, un pensamiento no dejaba de rondar mi cabeza. Ella me había mostrado exactamente cuánto respeto tenía por mí, y más importante aún, me había mostrado exactamente cuánto respeto me había estado teniendo yo a mí mismo al tolerarlo. Me desperté a las 5 de la mañana con una claridad absoluta, no ese tipo de despertar inquieto que tienes tras una mala noche, sino la aguda conciencia que llega cuando tu mente ha estado trabajando mientras dormías. Había pasado años poniendo excusas por su comportamiento, años diciéndome a mí mismo que sus comentarios eran solo su forma de lidiar con el estrés, o que realmente no los decía en serio. Pero la noche anterior había eliminado cada excusa que jamás había inventado. Me levanté en silencio, hice café y me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas. Por primera vez en nuestro matrimonio, comencé a documentar, no solo el incidente de anoche, sino todo lo que podía recordar. La vez que criticó mi ropa frente a su hermana, la forma en que me presentó a sus compañeros de trabajo, como no es gran cosa a la vista, pero paga las facturas, las constantes pequeñas correcciones sobre cómo hablaba, cómo me paraba, cómo existía en espacios que ella consideraba importantes. Escribirlo todo fue como mirar un mapa de falta de respeto sistemática que de alguna manera había aprendido a sortear en lugar de abordar de frente. Para las 7, tenía 3 páginas llenas de incidentes que previamente había descartado como eventos aislados. No eran aislados. Eran un patrón de alguien que se sentía con derecho a disminuirme siempre que servía a sus propósitos. Ella bajó alrededor de las 8, ya vestida para el trabajo, moviéndose a través de su rutina matutina como si ayer nunca hubiera sucedido. Se sirvió su café, revisó su móvil, cogió sus llaves. La misma actuación que me había dado cada día laborable durante 5 años. «Te has levantado temprano», dijo sin mirarme. Ya estaba haciendo scroll en sus mensajes. No podía dormir. «Bueno, espero que se te haya pasado el humor en el que estabas anoche. Tengo comida con las chicas hoy, y no necesito que estés raro por una broma inofensiva». Ahí estaba otra vez. Broma inofensiva. Como si mis sentimientos por ser públicamente humillado fueran el verdadero problema aquí. Como si su preocupación fuera cómo mi reacción podría afectar sus planes sociales, no si había herido a alguien a quien se suponía que debía amar. «Disfruta de tu comida», dije. Ella finalmente levantó la vista de su teléfono, sintiendo algo en mi tono que no podía ubicar del todo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que disfrutes de tu comida. Me miró fijamente por un momento, probablemente esperando que elaborara o comenzara una discusión que ella pudiera desestimar. Cuando no lo hice, se encogió de hombros y se dirigió al garaje. La puerta se cerró de un golpe con más fuerza de lo habitual. Después de que se fue, saqué mi móvil y comencé a hacer llamadas. Primero a mi banco para entender exactamente qué activos teníamos en cuentas conjuntas, luego a un amigo que había pasado por un divorcio 2 años antes. Me dio el nombre de su abogada y algunos consejos prácticos sobre cómo protegerme financieramente. El despacho de la abogada podía recibirme esa misma tarde. Pasé la mañana reuniendo documentos, extractos bancarios, escrituras de propiedad, pólizas de seguro, declaraciones de la renta y RPF, todo dispuesto en carpetas ordenadas como si me estuviera preparando para una reunión de negocios. Porque eso es exactamente en lo que se había convertido. Una decisión de negocios sobre si iba a continuar aceptando un trato que ningún socio comercial, amigo o extraño toleraría de mí. La abogada era una mujer de unos 50 años que claramente había escuchado cada historia que había por escuchar. Escuchó sin juzgar mientras le explicaba la situación, asintiendo ocasionalmente, tomando notas. «¿Ha habido violencia física?», preguntó. «No. Abuso de sustancias, solo consumo social, infidelidad financiera, deudas ocultas o cuentas». «No que yo sepa». Ella dejó su bolígrafo y me miró directamente. «Entonces, estás aquí porque estás cansado de ser tratado mal».
Estoy aquí porque me doy cuenta de que alguien que te respeta no te humilla por entretenimiento. Esa es una razón justa, dijo ella. Probablemente la mejor razón, en realidad. La mayoría de la gente espera hasta que hay engaños o problemas de dinero. Tú estás abordando esto mientras aún conservas tu autorrespeto intacto. Pasamos la siguiente hora repasando opciones, plazos y qué esperar. Me explicó el régimen de gananciales, las posibilidades de pensión compensatoria, el proceso de presentar la demanda. Todo era sencillo cuando eliminabas la emoción de la ecuación. Un consejo, dijo mientras me iba. No anuncies tus intenciones hasta que estés listo para seguir adelante completamente. Y no dejes que nadie te convenza de que querer ser tratado con respeto básico es pedir demasiado. Llegué a casa antes que ella y guardé todos los documentos en una caja de seguridad que había abierto esa tarde. Luego me senté en el salón, exactamente donde había sido humillado 12 horas antes, y esperé. Ella entró alrededor de las 6 con bolsas de compras y la expresión satisfecha de alguien que ha tenido un buen día. Sus amigas probablemente habían pasado la comida asegurándole que yo estaba siendo demasiado sensible, que los hombres no entienden el humor de las mujeres, que se me pasaría como siempre hacía. «¿Qué tal tu día?», preguntó, dejando sus bolsas. «¿Productivo? Bien. Te he comprado algo». Sacó un polo de una de las bolsas. «Las chicas dijeron que este color te quedaría mejor que lo que sueles usar». Me lo entregó con una sonrisa, como si esto fuera algún tipo de ofrenda de paz, como si el problema fuera mi vestuario y no su comportamiento, como si obtener la opinión de sus amigas sobre cómo mejorar mi apariencia fuera considerado en lugar de otra capa de humillación. Sostuve el polo por un momento, mirando a esta mujer que pensaba que la solución a burlarse públicamente de su marido era comprarle ropa que sus amigas habían aprobado. «Gracias», dije, y lo doblé cuidadosamente sobre la mesa de centro. Ella parecía esperar más entusiasmo, más gratitud por su gesto. Cuando no lo obtuvo, su sonrisa se desvaneció ligeramente. «¿Sigues molesto por lo de anoche?» «No», dije, «ya no estoy molesto». Y no lo estaba. Estar molesto implicaba emoción, implicaba que aún esperaba algo mejor de ella. Lo que sentía ahora era algo mucho más frío y definitivo. Me sentía resuelto. Los siguientes días cayeron en un ritmo extraño. Ella actuaba como si todo fuera normal, parloteando sobre dramas del trabajo y planes de fin de semana, mientras yo respondía con el compromiso justo para evitar sospechas. Pero bajo la superficie me estaba preparando metódicamente para lo que venía después. Me había tomado 2 días de asuntos propios en el trabajo para gestionar el papeleo legal. Todo se movía más rápido de lo que había esperado. La abogada tenía razón sobre tener mi documentación en orden. Finanzas limpias y un patrón claro de abuso emocional hacían el proceso sencillo. El sábado por la mañana, mientras ella estaba en su clase de yoga, yo estaba transfiriendo archivos importantes a una cuenta segura en la nube, cuando su móvil vibró en la encimera de la cocina. Se lo había olvidado, saliendo apresuradamente por la puerta para encontrarse con su instructora. Yo no era del tipo de persona que revisa el teléfono de alguien. Nunca había sentido la necesidad de controlarla o invadir su privacidad. Pero la notificación era visible en la pantalla de bloqueo, y lo que vi me heló la sangre. Un grupo de WhatsApp, llamado Las Chicas del Vino, con una vista previa de mensaje que mostraba mi nombre. Cogí el teléfono. El mensaje era de ayer, e incluso en la vista previa, podía ver lo suficiente para saber que necesitaba ver la conversación completa. Su código era nuestro aniversario de boda. Por supuesto que lo era. Los mensajes de la noche del jueves estaban todos allí. Justo después de que sus amigas se fueran, ella había abierto inmediatamente el grupo y compartido lo que llamaba lo mejor de la noche. De hecho, había escrito lo que había dicho sobre que el amor es ciego y casarse conmigo, añadiendo emojis de risa y diciendo que las reacciones de sus amigas no tenían precio. Pero empeoraba. Una de sus amigas había respondido, preguntando si hablaba en serio o solo estaba siendo dramática. Su respuesta: totalmente en serio. O sea, miradlo, pero es estable, y bebe los vientos por mí, así que lo que sea. Otra amiga había enviado un emoji de risa con lágrimas y dicho: tía, eres salvaje. Pobre chico. Su respuesta:
Se le pasará, siempre lo hace. No es como si tuviera opciones de todos modos. Hice scroll a través de más mensajes. Este no era un incidente aislado. Había meses de conversaciones donde yo era el chiste recurrente. Comentarios sobre mi apariencia, mis habilidades sociales, mi familia, capturas de pantalla de mensajes que le había enviado y que ella compartía para que se burlaran, fotos de regalos que le había dado con pies de foto sobre lo dulce pero despistado que era. La peor parte no era la crueldad, era la naturaleza casual de ello, la forma en que hablaba de mí, como si fuera algún personaje patético en una serie que todas veían juntas, como si mis sentimientos fueran irrelevantes, porque ella había decidido que yo estaba demasiado agradecido de tenerla como para hacer algo respecto a su comportamiento. Hice capturas de pantalla de todo y las envié a una cuenta de correo electrónico que había creado específicamente para documentación. Luego borré la evidencia de que había estado en su teléfono y lo puse de nuevo exactamente donde ella lo había dejado. Cuando llegó a casa 1 hora después, sudorosa y alegre de su entrenamiento, yo estaba sentado en el mismo lugar leyendo un libro. «¿Qué tal tu mañana?», preguntó, dirigiéndose directamente al frigorífico. «Tranquila, buen libro». Agarró una botella de agua y se apoyó contra la encimera, mirándome con lo que ahora reconocía como una leve diversión, como si fuera una mascota que había aprendido un nuevo truco al no causar problemas sobre la noche del jueves. «Estaba pensando que podríamos ir a ese restaurante nuevo esta noche, el del centro que mencionaste que querías probar». Era un gesto amable, o lo habría sido si no acabara de leerla describiéndome como alguien sin opciones que siempre superaría cualquier cosa que me hiciera. Ahora se sentía como una recompensa por buen comportamiento, un premio para el marido patético que había aceptado su humillación pública sin demasiado alboroto. «Claro», dije, «suena bien». Sonrió y se dirigió arriba para ducharse. La escuché moviéndose por allí, tarareando para sí misma, completamente inconsciente de que su crueldad casual había sido documentada y ahora estaba en el expediente de una abogada. Esa tarde me reuní con la abogada de nuevo. Revisó las capturas de pantalla con la misma compostura profesional que había mostrado durante nuestra primera reunión, pero la pillé negando con la cabeza ligeramente. Mientras leía dijo: «Esto realmente fortalece tu caso significativamente. Estos mensajes muestran un patrón de abuso emocional deliberado y humillación pública. También demuestran que ella ve el matrimonio como algo transaccional y no tiene respeto por ti como persona. ¿Cuánto falta para que podamos presentar la demanda? Puedo tener los papeles listos para el martes. ¿Quieres proceder con la notificación?» «Sí». «¿Alguna preferencia en el momento o lugar?» Pensé en ese grupo de WhatsApp, en meses de ser su entretenimiento, en lo segura que estaba de que nunca me defendería, porque supuestamente no tenía otras opciones. «Quiero que le entreguen la notificación el próximo jueves por la tarde, alrededor de las 19. La abogada levantó la vista de sus notas. «¿Alguna razón particular para ese horario?» «Ella organiza la noche de vinos otra vez. Las mismas amigas, la misma rutina. Quiero que todas vean exactamente qué pasa cuando alguien finalmente deja de tolerar su comportamiento». Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de la abogada. «¿Puedo arreglar eso? El agente judicial necesitará la dirección exacta y una confirmación de que ella estará en casa». «Estará en casa». Nunca pierde una oportunidad para entretener a su audiencia. Esa noche fuimos a cenar como estaba planeado. Ella estaba de un humor particularmente bueno, probablemente aún disfrutando de las reacciones positivas de sus amigas a la humillación del jueves. Habló sobre el trabajo, hizo planes para el próximo fin de semana, discutió unas vacaciones que quería tomar en otoño. Yo escuchaba y respondía apropiadamente, pero sentía que estaba viendo su actuación desde una gran distancia. Cada sonrisa, cada risa, cada referencia casual a nosotros y nuestro futuro se sentía hueca cuando sabía cómo me veía realmente. En un momento dado, extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. «Me alegro de que ya no estés raro por lo del jueves», dijo. «Sabía que te darías cuenta de que no era para tanto, ¿verdad?». Dije: «No es para tanto en absoluto». Ella apretó mi mano y se lanzó a una historia sobre el drama de la relación de una compañera. Asentí en los lugares correctos e hice comentarios apropiados, pero mi mente estaba en la reunión del martes con la abogada.
En los papeles preparándose para el próximo jueves por la tarde, cuando su entretenimiento finalmente tendría consecuencias que no había anticipado. Por primera vez en días, me sentí genuinamente relajado, no porque estuviera deseando hacerle daño, sino porque finalmente estaba tomando una acción que se alineaba con mi autorrespeto. Finalmente, me estaba comportando como alguien que entendía que el amor sin respeto no es amor en absoluto. El martes llegó y pasó sin incidentes. Los papeles fueron firmados, presentados y listos para la notificación. Pasé por los movimientos de la vida normal mientras cargaba con el peso de lo que venía. Ella permaneció felizmente inconsciente, planeando la noche de vinos del jueves con el mismo entusiasmo que siempre mostraba por su forma favorita de entretenimiento. Para el miércoles, pude notar que ella sentía algo diferente en mi energía, pero no podía ubicar qué era. No estaba enfadado ni de morros. No le estaba aplicando la ley del hielo, ni tratando de castigarla con silencio. Simplemente estaba desapegado, agradable, pero distante, como un extraño educado, compartiendo el mismo espacio. «Has estado callado últimamente», dijo, durante la cena del miércoles por la noche, solo pensando en algunas cosas, temas de trabajo, entre otras cosas. Ella esperó a que elaborara, pero cuando no lo hice, pasó a discutir los planes del jueves. Las mismas 4 amigas venían a casa. Había comprado vino, planeado aperitivos, incluso limpiado la casa más a fondo de lo habitual. «¿No te importa desaparecer un rato otra vez, verdad?», preguntó. «A las chicas les gusta tener su espacio para hablar». «Por supuesto que no. No querría interferir en vuestras conversaciones». La tarde del jueves llegó con una sincronización perfecta. Sus amigas aparecieron justo a las 18:30, como siempre. Podía escucharlas acomodándose en el salón, el mismo espacio donde había sido humillado exactamente una semana antes. Sus voces llevaban esa energía familiar de mujeres listas para diseccionar a todos y todo en su círculo social. Me quedé en la cocina, interpretando el mismo papel que había interpretado la semana anterior. El marido diligente, asegurándose de que las bebidas estuvieran llenas y los aperitivos disponibles. Pero esta vez estaba mirando el reloj. El agente judicial llegaría a las 19 en punto. A las 18:55, me disculpé y subí las escaleras. No quería estar en la habitación cuando sucediera, pero quería escuchar cada palabra. Me posicioné en lo alto de la escalera donde podía escuchar sin ser visto. Las 19 llegaron y pasaron. Luego las 19:05, empezaba a preguntarme si algo había salido mal cuando sonó el timbre. «Yo abro», gritó mi mujer, probablemente esperando una llegada tardía o a alguien haciendo una entrega. Escuché sus pasos en el pasillo, el sonido de la puerta principal abriéndose y luego una voz masculina profesional. «¿Es usted la señora apellido?» «Sí, soy yo». «Tiene una notificación judicial». El silencio que siguió duró quizás 10 segundos. Luego, escuché el crujido del papel mientras ella presumiblemente abría el sobre y comenzaba a leer. Más silencio. Luego un sonido que nunca había escuchado de ella antes. Una inhalación brusca que sonó casi como un jadeo. «¿Qué pasa?», llamó una de sus amigas desde el salón. «¿Quién era?». Mi mujer no respondió inmediatamente. Podía imaginarla de pie en el pasillo, mirando unos papeles que explicaban exactamente cuán seriamente alguien podía tomarse el ser tratado como un chiste. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más pequeña. Son papeles de divorcio». El salón se quedó completamente en silencio, sin choque de copas, sin charla casual, sin risas, solo silencio sepulcral. «¿Qué quieres decir con papeles de divorcio?». Esta era Nerea, la pelirroja, la que solía encontrar todo divertidísimo. «Quiero decir que mi marido ha solicitado el divorcio». «¿Hablas en serio ahora mismo?». «¿De verdad en serio?». Los pasos de mi mujer volvieron hacia el salón. Podía escuchar los papeles siendo dejados sobre la mesa de centro, probablemente para que sus amigas pudieran ver por sí mismas que esto no era un malentendido. «Esto tiene que ser un error», dijo otra voz. «¿Por qué pediría el divorcio? Parecíais estar bien». «Estamos bien», dijo mi mujer. Pero su voz se quebró ligeramente en la última palabra. «Estábamos bien. No entiendo esto. ¿Cuándo hablaste con él por última vez? ¿Hubo una pelea?». «No, no hubo pelea».
Hemos estado normales toda la semana. Él ha estado normal. Casi sonreí ante eso. ¿Normal? Como la forma en que me había estado tratando durante años era normal. Como si humillar a tu cónyuge frente a otros fuera solo parte de un matrimonio saludable. ¿Dónde está él ahora?, preguntó alguien. Arriba, creo. Necesito hablar con él. Espera, dijo Nerea. ¿Qué dice? ¿Qué alega como motivos? Hubo una pausa mientras presumiblemente leía a través del lenguaje legal. Diferencias irreconciliables. Maltrato psicológico. Incompatibilidad. Su voz se hacía más pequeña con cada palabra. Maltrato psicológico. Otra amiga dijo: eso parece extremo. Discutís a veces, pero no lo hace todo el mundo. Esto es por la semana pasada, dijo mi mujer de repente. Tiene que serlo. Se molestó por esa broma estúpida que hice sobre que el amor es ciego. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Estas mujeres habían sido parte de esa broma. Se habían reído, participado en el grupo de WhatsApp después, me habían convertido en una fuente de entretenimiento durante días. ¿Crees que pediría el divorcio por un solo comentario?, preguntó alguien, pero a su voz le faltaba convicción. No fue solo un comentario, dijo Nerea en voz baja, y todas sabemos que no fue solo un comentario. ¿Qué se supone que significa eso? Vamos, vosotras habéis estado burlándoos de él durante meses. Todas lo hemos hecho. Esos grupos de chat, las fotos, las historias. Quizás finalmente tuvo suficiente. Mi mujer guardó silencio por un largo momento. Podía imaginarla, dándose cuenta de que su crueldad privada no había sido tan privada como pensaba. Que quizás, solo quizás, alguien que había estado tratando su matrimonio como entretenimiento, ahora enfrentaba consecuencias reales. Necesito hablar con él, dijo finalmente. La escuché dirigiéndose a las escaleras y me moví silenciosamente de vuelta al dormitorio. Para cuando llamó a la puerta, yo estaba sentado tranquilamente en la cama, leyendo. Entró sin esperar permiso, sosteniendo los papeles en su mano como evidencia de alguna gran injusticia. ¿Qué es esto?, exigió. Levanté la vista de mi libro. Documentos legales. No te hagas el listo conmigo ahora. ¿Por qué pides el divorcio? Porque he terminado de estar casado con alguien que no me respeta. ¿Por una broma? ¿Estás terminando nuestro matrimonio por una broma estúpida? Dejé mi libro a un lado y la miré directamente. Esto no va de una broma. Esto va de 5 años de ser tratado como si tuviera suerte de tenerte, cuando la verdad es que tú has tenido suerte de tener a alguien dispuesto a tolerar un comportamiento que ninguna persona con autorrespeto debería aceptar. Me miró fijamente, como si estuviera hablando un idioma extranjero, como si la idea de que sus acciones tuvieran consecuencias le fuera completamente ajena. No lo entiendo. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos ir a terapia? No, dije simplemente. No podemos, pero te quiero. Me levanté y pasé junto a ella hacia la puerta. No, no me quieres, y ambos lo sabemos. Bajé las escaleras para encontrar a 4 mujeres sentadas en un silencio atónito alrededor de papeles de divorcio esparcidos en mi mesa de centro. Las copas de vino estaban intactas, la velada cuidadosamente planeada, completamente descarrilada. Señoras, dije, asintiendo cortésmente mientras me dirigía a la cocina. Nerea me miró con algo que podría haber sido respeto. Deberíamos irnos probablemente, le dijo a las otras. No, esperad, dijo mi mujer, bajando las escaleras corriendo detrás de mí. No os vayáis, esto es solo un malentendido. Pero sus amigas ya estaban recogiendo sus bolsos. La dinámica había cambiado completamente. Lo que había sido un espacio cómodo para burlarse de maridos ausentes se había convertido de repente en la escena de un crimen donde todas eran testigos potenciales. Llámanos mañana, dijo una de ellas torpemente, dando a mi mujer un abrazo rápido antes de dirigirse a la puerta. En 5 minutos se habían ido, dejando a mi mujer de pie sola en el salón, con papeles que probaban que su entretenimiento finalmente había encontrado la horma de su zapato. Esto es una locura, dijo, siguiéndome a la cocina. No puedes simplemente terminar un matrimonio sin hablarlo primero. Intenté hablarlo el jueves pasado. Me dijiste que estaba siendo dramático. Eso fue diferente. Eso fue solo un momento de frustración. Me giré para encararla. Enséñame tu móvil. ¿Qué? ¿Tu móvil? Enséñame el grupo de chat con tus amigas. Su cara palideció.
No sé de qué estás hablando. El chat de Las chicas del vino, donde compartiste lo que dijiste sobre mí, donde me llamaste estable pero patético, donde dijiste que no tengo opciones y que superaría cualquier cosa que me hicieras. Abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez en toda nuestra relación, no tenía una respuesta rápida, ni una forma de desviar el tema, ni manera de hacer que esto fuera culpa mía. Revisaste mi móvil. Lo dejaste desbloqueado con las notificaciones visibles. Pero ese no es el punto. El punto es que me has estado humillando sistemáticamente durante meses, y pensaste que nunca me enteraría, o nunca haría nada al respecto. Esas eran conversaciones privadas entre amigas sobre tu marido en tu casa. Después de humillarme frente a esas mismas amigas, se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, captando finalmente que sus tácticas habituales no iban a funcionar. Podemos arreglar esto. Me disculparé con las chicas. Borraré el grupo. Nunca diré nada así de nuevo. Estás perdiendo el punto completamente. Entonces explícamelo. Saqué la silla frente a ella y me senté. El problema no es que hayas dicho esas cosas. El problema es que las crees. Genuinamente piensas que soy patético, que tengo suerte de tenerte, que no tengo autorrespeto ni opciones. ¿Y sabes qué? Tenías razón sobre la parte del autorrespeto. Hasta ahora. No creo que seas patético. Sí, lo crees. Has pasado 5 años probando cuánto falta de respeto tolero, y cada vez que fallé en poner límites, empujaste más lejos. Convertiste nuestro matrimonio en arte escénico para tus amigas porque sabías que no te detendría. Ahora estaba llorando, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien a quien le habían quitado su juguete y no podía entender por qué. Te quiero, dijo desesperadamente. Sé que meto la pata a veces, pero te quiero. No, amas tener a alguien que te hace sentir superior. Alguien seguro y estable, que no se irá sin importar lo mal que lo trates. Eso no es amor, eso es conveniencia, eso no es verdad. Entonces dime una cosa que genuinamente respetes de mí, una cosa que admires o de la que estés orgullosa, que no involucre lo que hago por ti o cómo hago tu vida más fácil. Me miró fijamente, abriendo y cerrando la boca como si estuviera tratando de formar palabras que no salían. El silencio se estiró entre nosotros, hasta que se convirtió en su propia respuesta. No hay más preguntas, señoría, dije levantándome. ¿A dónde vas? A hacer una maleta. Me quedaré en un hotel hasta que podamos resolver los arreglos de vivienda. ¿Te vas esta noche? Me fui el jueves pasado. Simplemente no moví mi cuerpo hasta ahora. Me siguió escaleras arriba, alternando entre súplicas e ira, intentando cada táctica de manipulación que había perfeccionado durante 5 años. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Podía ver sus técnicas claramente ahora, como ver a un mago cuyos trucos han sido explicados. Mientras hacía la maleta, ella se sentó en la cama, haciendo promesas cada vez más desesperadas. Terapia, cambios, nuevas actitudes, diferentes amigas, todo excepto la única cosa que podría haber importado hace una semana: responsabilidad genuina por la persona en la que había elegido convertirse. ¿Esto es todo de verdad?, preguntó mientras cerraba la cremallera de mi maleta. ¿Realmente vas a tirar por la borda 5 años por sentimientos heridos? La miré una última vez. No estoy tirando nada. Finalmente, estoy recogiendo algo valioso que se me cayó en algún lugar del camino. ¿Qué se supone que significa eso? Mi autorrespeto. 6 meses después, estaba sentado en mi nuevo piso, leyendo la sentencia final de divorcio. Ruptura limpia, sin drama en el juzgado. Todo arreglado, exactamente como mi abogada había predicho. Ella intentó alargarlo inicialmente, esperando que yo cambiara de opinión, pero eventualmente aceptó la realidad cuando su abogado le explicó que su patrón documentado de abuso emocional hacía inútil pelear. La casa se había vendido rápido. Dividimos todo por la mitad, lo que nos dejó a ambos financieramente estables, pero forzados a reconstruir por separado. Ella se había mudado con una de sus amigas de la noche de vinos temporalmente, aunque había escuchado a través de conocidos mutuos que la mayoría de esas amistades se habían enfriado considerablemente. Aparentemente, ser recordado de tu propia crueldad por asociación hace que la gente se sienta incómoda. Mi nuevo piso era más pequeño,
pero se sentía infinitamente más grande. Líneas limpias, mi elección de muebles, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sobre lo que podría convertirse en material para el entretenimiento de otra persona. Lo decoré exactamente como quise. Compré cosas que me gustaban. Creé un espacio que reflejaba quién era yo, en lugar de quien alguien más pensaba que debería ser. El trabajo había mejorado dramáticamente. Los compañeros notaron el cambio en mi energía, mi confianza en las reuniones, mi disposición a hablar, cuando no estaba de acuerdo con las decisiones. Un ascenso, y varias amistades nuevas después, me di cuenta de cuánto espacio había estado ocupando mi duda en cada área de mi vida. Las citas no habían sido una prioridad, pero habían sucedido naturalmente. Las mujeres respondían de manera diferente a alguien que se comportaba con confianza genuina, en lugar de la gratitud desesperada de alguien que pensaba que tenía suerte de ser tolerado. La diferencia era notable y reveladora. Mi exmujer me había contactado 2 veces desde que el divorcio finalizó, ambas veces por mensaje de texto, ambas veces con alguna variación de echarme de menos y haber cometido un error. Respondí cortésmente pero brevemente, luego borré las conversaciones. Algunos puentes, una vez quemados, están destinados a permanecer así. La verdadera revelación había llegado 3 meses después de mudarme. Un amigo mutuo mencionó haberla visto en un restaurante, quejándose en voz alta a su cita sobre su ingrato exmarido que no sabía aguantar una broma. Ella ya estaba manipulando la narrativa, haciéndose la víctima de la hipersensibilidad de otra persona. Confirmó todo lo que me había dado cuenta sobre su carácter. Incluso perder un matrimonio no le había enseñado la diferencia entre crueldad y humor, entre amor y control. Ella permanecía comprometida con la versión de la realidad, donde las reacciones de otras personas a su comportamiento eran el problema, no el comportamiento en sí. Esa misma semana, me encontré con Nerea, la pelirroja de su grupo de amigas, en una cafetería. Se acercó vacilante, claramente incómoda, pero decidida a decir algo. «Te debo una disculpa», dijo simplemente. «Todas te la debemos. En lo que participamos no estuvo bien, y siento que hiciera falta tu divorcio para hacerlo obvio. Fue más responsabilidad de la que mi exmujer jamás había mostrado, y la respeté por ello». «Gracias», dije. «Eso significa algo. Por lo que vale, manejaste todo con más clase de la que cualquiera de nosotras merecía». Tenía razón. Lo había manejado con clase. No porque estuviera tratando de ser mejor persona, sino porque finalmente había entendido mi propio valor y actuado en consecuencia. La desesperación hace a la gente fea. El autorrespeto las hace elegantes. Mirando atrás ahora, podía ver el patrón completo claramente. Años de pequeñas concesiones, compromisos diminutos, pequeños momentos donde había elegido la paz sobre los principios. Cada uno le había enseñado que mis límites eran negociables, que mi dignidad era opcional, que mis sentimientos eran secundarios a su entretenimiento. La humillación de la noche del jueves no había sido una aberración. Había sido la conclusión inevitable de una relación donde la comodidad de una persona importaba más que la humanidad de la otra. Pero también había sido el catalizador para la decisión más importante que jamás había tomado, la elección de dejar de aceptar un trato inaceptable. La elección de valorarme lo suficiente para alejarme de alguien que no lo hacía. En estos días, duermo mejor, río más y tomo decisiones basadas en lo que quiero en lugar de lo que podría evitar un conflicto. He aprendido que el respeto no es algo que ganas siendo perfecto o agradecido o conveniente. Es algo que ordenas negándote a aceptar nada menos. Mi exmujer me enseñó algo valioso, aunque no lo que ella pretendía. Me enseñó que el amor sin respeto es solo manipulación elaborada, que alguien que verdaderamente te valora no necesita una audiencia para presenciar tu humillación, que el autorrespeto no es egoísta, es esencial. Ella tenía razón en una cosa en ese grupo de chat. Realmente no tenía opciones en aquel entonces, pero eso no era por mi apariencia o mi valor como persona. Era porque no me había dado permiso a mí mismo para tener opciones. Ahora tengo muchas opciones, y la sabiduría para elegir personas que ven tenerme en su vida como un privilegio, no como un chiste. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda
inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto. ¿Sabes? Ese momento en el que alguien en quien confías plenamente te destruye frente a los demás, cuando toman tus vulnerabilidades y las convierten en armas para conseguir unas risas baratas. Eso es exactamente lo que me pasó un jueves por la tarde, que lo cambió todo. Mi mujer había invitado a su grupo habitual de amigas, compañeras desde la universidad, todas casadas, todas pareciendo competir sobre quién tenía las historias más dramáticas para compartir. Yo estaba interpretando el papel del buen marido, asegurándome de que todas tuvieran sus copas de vino tinto rellenas, sacando la tabla de quesos y jamón ibérico que ella había insistido en comprar en el mercado gourmet. La conversación había sido la típica: quejas del trabajo, cotilleos sobre conocidos mutuos, lo de siempre. Me dirigía de vuelta a la cocina cuando escuché que la voz de mi mujer subía de volumen. Ese tono que usaba cuando estaba a punto de soltar lo que ella creía que era un remate genial. Ya sabéis lo que dicen, chicas. El amor es realmente ciego. O sea, mirad a mi marido ahí. Señaló hacia mí con su copa de vino, y las 4 mujeres se giraron para mirar. Realmente, me casé con eso. Prueba que el dicho es cierto, ¿no? La cocina se quedó en un silencio sepulcral. No esa clase de silencio donde la gente piensa en respuestas ingeniosas. El tipo de silencio donde todos se dan cuenta de repente de que han presenciado algo que no deberían haber visto. Me quedé allí de pie sosteniendo una botella de Rioja, mirando 4 caras que no podían decidirse entre una risa nerviosa y la vergüenza ajena. Mi mujer, sin embargo, parecía pensar que había marcado un gol por toda la escuadra. Dio otro sorbo a su vino, completamente ajena al hecho de que incluso sus amigas parecían incómodas. Una de ellas, la pelirroja, llamémosla Nerea, que solía reírse de todo, simplemente se quedó mirando su copa. Otra se aclaró la garganta e intentó cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. Mi propia mujer acababa de usar mi apariencia como entretenimiento para sus amigas, acababa de reducirme a un chiste sobre cómo se había conformado con menos en mi propia casa. Mientras yo servía a sus invitadas como si fuera un camarero, ella se sentía con el derecho de humillarme. No exploté, no salí furioso, ni monté una escena. En su lugar, terminé de servir el vino que había sacado, lo dejé en la encimera y subí las escaleras con calma. Detrás de mí, podía escuchar cómo se reanudaba una conversación forzada, pero la energía en la habitación había cambiado por completo. En nuestro dormitorio, me senté en el borde de la cama y dejé que la realidad de lo que acababa de suceder calara hondo. Esta no era la primera vez que hacía comentarios sobre mi apariencia. Había habido pequeñas pullas aquí y allá a lo largo de los años, generalmente disfrazadas de bromas o dichas cuando estaba frustrada por otra cosa. Pero esto era diferente. Esto era una humillación pública, entregada con la confianza de alguien que pensaba que yo simplemente lo aguantaría. 20 minutos después, llamó a la puerta del dormitorio. No esperó respuesta. Entró directamente con esa misma energía de prepotencia que tenía abajo. ¿En serio te vas a poner dramático por esto?, dijo, cruzándose de brazos. Solo era una broma. Las chicas pensaron que era gracioso. La miré allí de pie, con la copa de vino aún en la mano, sin rastro de remordimiento en su rostro. Solo molestia porque yo me atreviera a tener sentimientos por haber sido humillado públicamente. ¿Lo hicieron?, pregunté en voz baja, porque desde donde yo estaba, parecían bastante incómodas. Ella puso los ojos en blanco. Estás siendo demasiado sensible. No es como si hubiera dicho algo que no fuera verdad. Y ahí estaba. No solo me había humillado frente a sus amigas, sino que reafirmaba su postura, dejando claro que, en su mente, me lo merecía, que mis sentimientos por ser tratado como basura en mi propia casa eran inválidos, porque ella decidió que yo estaba exagerando. No discutí con ella. No intenté explicar por qué lo que había hecho estaba mal, porque en ese momento me di cuenta de algo importante. Alguien que verdaderamente me amara y respetara nunca habría dicho esas palabras en primer lugar, y alguien que lo hiciera estaría horrorizado por su propio comportamiento, no ahí de pie defendiéndolo. Las mujeres de abajo se fueron aproximadamente 1 hora después. Escuché sus coches saliendo del garaje,
sabiendo que mañana estarían enviándose mensajes sobre lo que habían presenciado, sabiendo que mi humillación sería diseccionada y discutida durante el café y los planes de almuerzo. Mi mujer volvió a subir alrededor de la medianoche, esperando que todo hubiera vuelto a la normalidad, esperando que yo lo hubiera superado, pasado página y fingido que nunca ocurrió. Se metió en la cama como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Mientras yacía allí en la oscuridad, escuchándola quedarse dormida a mi lado, un pensamiento no dejaba de rondar mi cabeza. Ella me había mostrado exactamente cuánto respeto tenía por mí, y más importante aún, me había mostrado exactamente cuánto respeto me había estado teniendo yo a mí mismo al tolerarlo. Me desperté a las 5 de la mañana con una claridad absoluta. No ese tipo de despertar inquieto que tienes tras una mala noche, sino la aguda conciencia que llega cuando tu mente ha estado trabajando mientras dormías. Había pasado años poniendo excusas por su comportamiento, años diciéndome a mí mismo que sus comentarios eran solo su forma de lidiar con el estrés, o que realmente no los decía en serio, pero la noche anterior había eliminado cada excusa que jamás había inventado. Me levanté en silencio, hice café, y me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas. Por primera vez en nuestro matrimonio, comencé a documentar, no solo el incidente de anoche, sino todo lo que podía recordar. La vez que criticó mi ropa frente a su hermana. La forma en que me presentó a sus compañeros de trabajo como no es gran cosa a la vista, pero paga las facturas. Las constantes pequeñas correcciones sobre cómo hablaba, cómo me paraba, cómo existía en espacios que ella consideraba importantes. Escribirlo todo fue como mirar un mapa de falta de respeto sistemática que de alguna manera había aprendido a sortear en lugar de abordar de frente. Para las 7, tenía 3 páginas llenas de incidentes que previamente había descartado como eventos aislados. No eran aislados, eran un patrón de alguien que se sentía con derecho a disminuirme siempre que servía a sus propósitos. Ella bajó alrededor de las 8, ya vestida para el trabajo, moviéndose a través de su rutina matutina como si ayer nunca hubiera sucedido. Se sirvió su café, revisó su móvil, cogió sus llaves, la misma actuación que me había dado cada día laborable durante 5 años. «Te has levantado temprano», dijo sin mirarme. Ya estaba haciendo scroll en sus mensajes. No podía dormir. «Bueno, espero que se te haya pasado el humor en el que estabas anoche. Tengo comida con las chicas hoy, y no necesito que estés raro por una broma inofensiva». Ahí estaba otra vez. Broma inofensiva. Como si mis sentimientos por ser públicamente humillado fueran el verdadero problema aquí. Como si su preocupación fuera cómo mi reacción podría afectar sus planes sociales, no si había herido a alguien a quien se suponía que debía amar. «Disfruta de tu comida», dije. Ella finalmente levantó la vista de su teléfono, sintiendo algo en mi tono que no podía ubicar del todo. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que disfrutes de tu comida». Me miró fijamente por un momento, probablemente esperando que elaborara o comenzara una discusión que ella pudiera desestimar. Cuando no lo hice, se encogió de hombros y se dirigió al garaje. La puerta se cerró de un golpe con más fuerza de lo habitual. Después de que se fue, saqué mi móvil y comencé a hacer llamadas. Primero a mi banco, para entender exactamente qué activos teníamos en cuentas conjuntas. Luego, a un amigo que había pasado por un divorcio 2 años antes. Me dio el nombre de su abogada y algunos consejos prácticos sobre cómo protegerme financieramente. El despacho de la abogada podía recibirme esa misma tarde. Pasé la mañana reuniendo documentos, extractos bancarios, escrituras de propiedad, pólizas de seguro, declaraciones de la renta, IRPF, todo dispuesto en carpetas ordenadas, como si me estuviera preparando para una reunión de negocios. Porque eso es exactamente en lo que se había convertido, una decisión de negocios sobre si iba a continuar aceptando un trato que ningún socio comercial, amigo o extraño toleraría de mí. La abogada era una mujer de unos 50 años, que claramente había escuchado cada historia que había por escuchar. Escuchó sin juzgar mientras le explicaba la situación, asintiendo ocasionalmente, tomando notas. ¿Ha habido violencia física?, preguntó. No. ¿Abuso de sustancias? ¿Solo consumo social? ¿Infidelidad financiera? ¿Deudas ocultas? ¿O cuentas? No que yo sepa.
Ella dejó su bolígrafo y me miró directamente. Entonces, estás aquí porque estás cansado de ser tratado mal. Estoy aquí porque me doy cuenta de que alguien que te respeta no te humilla por entretenimiento. Esa es una razón justa, dijo ella. Probablemente la mejor razón, en realidad. La mayoría de la gente espera hasta que hay engaños o problemas de dinero. Tú estás abordando esto mientras aún conservas tu autorrespeto intacto. Pasamos la siguiente hora repasando opciones, plazos y qué esperar. Me explicó el régimen de gananciales, las posibilidades de pensión compensatoria, el proceso de presentar la demanda. Todo era sencillo cuando eliminabas la emoción de la ecuación. Un consejo, dijo mientras me iba. No anuncies tus intenciones hasta que estés listo para seguir adelante completamente. Y no dejes que nadie te convenza de que querer ser tratado con respeto básico es pedir demasiado. Llegué a casa antes que ella y guardé todos los documentos en una caja de seguridad que había abierto esa tarde. Luego me senté en el salón, exactamente donde había sido humillado 12 horas antes, y esperé. Ella entró alrededor de las 6 con bolsas de compras y la expresión satisfecha de alguien que ha tenido un buen día. Sus amigas probablemente habían pasado la comida asegurándole que yo estaba siendo demasiado sensible, que los hombres no entienden el humor de las mujeres, que se me pasaría como siempre hacía. «¿Qué tal tu día?», preguntó, dejando sus bolsas. «¿Productivo? Bien, te he comprado algo». Sacó un polo de una de las bolsas. «Las chicas dijeron que este color te quedaría mejor que lo que sueles usar». Me lo entregó con una sonrisa, como si esto fuera algún tipo de ofrenda de paz, como si el problema fuera mi vestuario y no su comportamiento, como si obtener la opinión de sus amigas sobre cómo mejorar mi apariencia fuera considerado en lugar de otra capa de humillación. Sostuve el polo por un momento, mirando a esta mujer que pensaba que la solución a burlarse públicamente de su marido era comprarle ropa que sus amigas habían aprobado. «Gracias», dije, y lo doblé cuidadosamente sobre la mesa de centro. Ella parecía esperar más entusiasmo, más gratitud por su gesto. Cuando no lo obtuvo, su sonrisa se desvaneció ligeramente. «¿Sigues molesto por lo de anoche?» «No», dije, «ya no estoy molesto». Y no lo estaba. Estar molesto implicaba emoción, implicaba que aún esperaba algo mejor de ella. Lo que sentía ahora era algo mucho más frío y definitivo. Me sentía resuelto. Los siguientes días cayeron en un ritmo extraño. Ella actuaba como si todo fuera normal, parloteando sobre dramas del trabajo y planes de fin de semana, mientras yo respondía con el compromiso justo para evitar sospechas. Pero bajo la superficie, me estaba preparando metódicamente para lo que venía después. Me había tomado 2 días de asuntos propios en el trabajo para gestionar el papeleo legal. Todo se movía más rápido de lo que había esperado. La abogada tenía razón sobre tener mi documentación en orden. Finanzas limpias y un patrón claro de abuso emocional hacían el proceso sencillo. El sábado por la mañana, mientras ella estaba en su clase de yoga, yo estaba transfiriendo archivos importantes a una cuenta segura en la nube cuando su móvil vibró en la encimera de la cocina. Se lo había olvidado, saliendo apresuradamente por la puerta para encontrarse con su instructora. Yo no era del tipo de persona que revisa el teléfono de alguien. Nunca había sentido la necesidad de controlarla o invadir su privacidad. Pero la notificación era visible en la pantalla de bloqueo y lo que vi me heló la sangre. Un grupo de WhatsApp llamado Las Chicas del Vino, con una vista previa de mensaje que mostraba mi nombre. Cogí el teléfono. El mensaje era de ayer, e incluso en la vista previa podía ver lo suficiente para saber que necesitaba ver la conversación completa. Su código era nuestro aniversario de boda. Por supuesto que lo era. Los mensajes de la noche del jueves estaban todos allí. Justo después de que sus amigas se fueran, ella había abierto inmediatamente el grupo y compartido lo que llamaba lo mejor de la noche. De hecho, había escrito lo que había dicho sobre que el amor es ciego y casarse conmigo, añadiendo emojis de risa y diciendo que las reacciones de sus amigas no tenían precio, pero empeoraba. Una de sus amigas había respondido preguntando si hablaba en serio o solo estaba siendo dramática. Su respuesta: totalmente en serio, o sea, miradlo, pero es estable y bebe los vientos por mí, así que lo que sea. Otra amiga había enviado un emoji de risa con lágrimas y dicho: tía, eres salvaje,
Pobre chico. Su respuesta. Se le pasará. Siempre lo hace. No es como si tuviera opciones de todos modos. Hice scroll a través de más mensajes. Este no era un incidente aislado. Había meses de conversaciones donde yo era el chiste recurrente. Comentarios sobre mi apariencia, mis habilidades sociales, mi familia, capturas de pantalla de mensajes que le había enviado y que ella compartía para que se burlaran, fotos de regalos que le había dado con pies de foto sobre lo dulce, pero despistado que era. La peor parte no era la crueldad, era la naturaleza casual de ello, la forma en que hablaba de mí, como si fuera algún personaje patético en una serie que todas veían juntas, como si mis sentimientos fueran irrelevantes, porque ella había decidido que yo estaba demasiado agradecido de tenerla como para hacer algo respecto a su comportamiento. Hice capturas de pantalla de todo, y las envié a una cuenta de correo electrónico que había creado específicamente para documentación. Luego borré la evidencia de que había estado en su teléfono, y lo puse de nuevo exactamente donde ella lo había dejado. Cuando llegó a casa una hora después, sudorosa y alegre de su entrenamiento, yo estaba sentado en el mismo lugar, leyendo un libro. «¿Qué tal tu mañana?», preguntó, dirigiéndose directamente al frigorífico. «Tranquila, buen libro». Agarró una botella de agua y se apoyó contra la encimera, mirándome con lo que ahora reconocía como una leve diversión, como si fuera una mascota que había aprendido un nuevo truco al no causar problemas sobre la noche del jueves. Estaba pensando que podríamos ir a ese restaurante nuevo esta noche. El del centro que mencionaste que querías probar. Era un gesto amable, o lo habría sido si no acabara de leerla, describiéndome como alguien sin opciones que siempre superaría cualquier cosa que me hiciera. Ahora, se sentía como una recompensa por buen comportamiento, un premio para el marido patético que había aceptado su humillación pública sin demasiado alboroto. «Claro», dije, «suena bien». Sonrió y se dirigió arriba para ducharse. La escuché moviéndose por allí, tarareando para sí misma, completamente inconsciente de que su crueldad casual había sido documentada y ahora estaba en el expediente de una abogada. Esa tarde, me reuní con la abogada de nuevo. Revisó las capturas de pantalla con la misma compostura profesional que había mostrado durante nuestra primera reunión, pero la pillé negando con la cabeza ligeramente. Mientras leía, dijo, «Esto realmente fortalece tu caso significativamente. Estos mensajes muestran un patrón de abuso emocional deliberado y humillación pública. También demuestran que ella ve el matrimonio como algo transaccional y no tiene respeto por ti como persona. ¿Cuánto falta para que podamos presentar la demanda? Puedo tener los papeles listos para el martes. ¿Quieres proceder con la notificación?» «Sí». «¿Alguna preferencia en el momento o lugar?» Pensé en ese grupo de WhatsApp, en meses de ser su entretenimiento, en lo segura que estaba de que nunca me defendería porque supuestamente no tenía otras opciones. «Quiero que le entreguen la notificación el próximo jueves por la tarde, alrededor de las 19. La abogada levantó la vista de sus notas. «¿Alguna razón particular para ese horario?» «Ella organiza la noche de vinos otra vez. Las mismas amigas, la misma rutina. Quiero que todas vean exactamente qué pasa cuando alguien finalmente deja de tolerar su comportamiento». Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de la abogada. «Puedo arreglar eso. El agente judicial necesitará la dirección exacta y una confirmación de que ella estará en casa. Estará en casa. Nunca pierde una oportunidad para entretener a su audiencia. Esa noche, fuimos a cenar como estaba planeado. Ella estaba de un humor particularmente bueno, probablemente aún disfrutando de las reacciones positivas de sus amigas a la humillación del jueves. Habló sobre el trabajo, hizo planes para el próximo fin de semana, discutió unas vacaciones que quería tomar en otoño. Yo escuchaba y respondía apropiadamente, pero sentía que estaba viendo su actuación desde una gran distancia. Cada sonrisa, cada risa, cada referencia casual a nosotros y nuestro futuro, se sentía hueca cuando sabía cómo me veía realmente. En un momento dado, extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. «Me alegro de que ya no estés raro por lo del jueves», dijo. «Sabía que te darías cuenta de que no era para tanto, ¿verdad?» Dije, «No es para tanto en absoluto». Ella apretó mi mano y se lanzó a una historia sobre el drama de la relación de una compañera. Asentí en los lugares correctos e hice comentarios apropiados,
pero mi mente estaba en la reunión del martes con la abogada, en los papeles preparándose para el próximo jueves por la tarde, cuando su entretenimiento finalmente tendría consecuencias que no había anticipado. Por primera vez en días me sentí genuinamente relajado, no porque estuviera deseando hacerle daño, sino porque finalmente estaba tomando una acción que se alineaba con mi autorrespeto. Finalmente, me estaba comportando como alguien que entendía que el amor sin respeto no es amor en absoluto. El martes llegó y pasó sin incidentes. Los papeles fueron firmados, presentados y listos para la notificación. Pasé por los movimientos de la vida normal mientras cargaba con el peso de lo que venía. Ella permaneció felizmente inconsciente, planeando la noche de vinos del jueves con el mismo entusiasmo que siempre mostraba por su forma favorita de entretenimiento. Para el miércoles, pude notar que ella sentía algo diferente en mi energía, pero no podía ubicar qué era. No estaba enfadado, ni de morros. No le estaba aplicando la ley del hielo, ni tratando de castigarla con silencio. Simplemente estaba desapegado, agradable, pero distante como un extraño, educado compartiendo el mismo espacio. «Has estado callado últimamente», dijo durante la cena del miércoles por la noche, solo pensando en algunas cosas, temas de trabajo, entre otras cosas. Ella esperó a que elaborara, pero cuando no lo hice, pasó a discutir los planes del jueves. Las mismas 4 amigas venían a casa. Había comprado vino, planeado aperitivos, incluso limpiado la casa más a fondo de lo habitual. «¿No te importa desaparecer un rato otra vez, verdad?», preguntó. «A las chicas les gusta tener su espacio para hablar». «Por supuesto que no. No querría interferir en vuestras conversaciones». La tarde del jueves llegó con una sincronización perfecta. Sus amigas aparecieron justo a las 18:30, como siempre. Podía escucharlas acomodándose en el salón, el mismo espacio donde había sido humillado exactamente una semana antes. Sus voces llevaban esa energía familiar, de mujeres listas para diseccionar a todos y todo en su círculo social. Me quedé en la cocina, interpretando el mismo papel que había interpretado la semana anterior. El marido diligente, asegurándose de que las bebidas estuvieran llenas y los aperitivos disponibles. Pero esta vez estaba mirando el reloj. El agente judicial llegaría a las 19 en punto. A las 18:55, me disculpé y subí las escaleras. No quería estar en la habitación cuando sucediera, pero quería escuchar cada palabra. Me posicioné en lo alto de la escalera, donde podía escuchar sin ser visto. Las 19 llegaron y pasaron. Luego las 19:05, empezaba a preguntarme si algo había salido mal cuando sonó el timbre. «Yo abro», gritó mi mujer, probablemente esperando una llegada tardía o a alguien haciendo una entrega. Escuché sus pasos en el pasillo, el sonido de la puerta principal abriéndose y luego una voz masculina profesional. «¿Es usted la señora? ¿Apellido?» «Sí, soy yo. Tiene una notificación judicial». El silencio que siguió duró quizás 10 segundos. Luego escuché el crujido del papel, mientras ella presumiblemente abría el sobre y comenzaba a leer. Más silencio, luego un sonido que nunca había escuchado de ella antes. Una inhalación brusca que sonó casi como un jadeo. «¿Qué pasa?», llamó una de sus amigas desde el salón. «¿Quién era?». Mi mujer no respondió inmediatamente. Podía imaginarla de pie en el pasillo, mirando unos papeles que explicaban exactamente cuán seriamente alguien podía tomarse el ser tratado como un chiste. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más pequeña. Son papeles de divorcio». El salón se quedó completamente en silencio, sin choque de copas, sin charla casual, sin risas, solo silencio sepulcral. «¿Qué quieres decir con papeles de divorcio?». Esta era Nerea, la pelirroja, la que solía encontrar todo divertidísimo. «Quiero decir que mi marido ha solicitado el divorcio». «¿Hablas en serio ahora mismo?». «De verdad en serio». Los pasos de mi mujer volvieron hacia el salón. Podía escuchar los papeles siendo dejados sobre la mesa de centro, probablemente para que sus amigas pudieran ver por sí mismas que esto no era un malentendido. «Esto tiene que ser un error», dijo otra voz. «¿Por qué pediría el divorcio? Parecíais estar bien». «Estamos bien», dijo mi mujer, pero su voz se quebró ligeramente en la última palabra. «Estábamos bien. No entiendo esto. ¿Cuándo hablaste con él por última vez?».
¿Hubo una pelea? No, no hubo pelea. Hemos estado normales toda la semana. Él ha estado normal. Casi sonreí ante eso. ¿Normal? Como la forma en que me había estado tratando durante años, era normal. Como si humillar a tu cónyuge frente a otros fuera solo parte de un matrimonio saludable. ¿Dónde está él ahora?, preguntó alguien. Arriba, creo. Necesito hablar con él. Espera, dijo Nerea. ¿Qué dice? ¿Qué alega como motivos? Hubo una pausa mientras presumiblemente leía a través del lenguaje legal. Diferencias irreconciliables, maltrato psicológico, incompatibilidad. Su voz se hacía más pequeña con cada palabra. Maltrato psicológico. Otra amiga dijo, eso parece extremo. Discutís a veces, pero ¿no lo hace todo el mundo? Esto es por la semana pasada, dijo mi mujer de repente. Tiene que serlo. Se molestó por esa broma estúpida que hice sobre que el amor es ciego. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Estas mujeres habían sido parte de esa broma. Se habían reído, participado en el grupo de WhatsApp después. Me habían convertido en una fuente de entretenimiento durante días. ¿Crees que pediría el divorcio por un solo comentario?, preguntó alguien, pero a su voz le faltaba convicción. No fue solo un comentario, dijo Nerea en voz baja. Y todas sabemos que no fue solo un comentario. ¿Qué se supone que significa eso? Vamos, vosotras habéis estado burlándoos de él durante meses. Todas lo hemos hecho. Esos grupos de chat, las fotos, las historias. Quizás finalmente tuvo suficiente. Mi mujer guardó silencio por un largo momento. Podía imaginarla dándose cuenta de que su crueldad privada no había sido tan privada como pensaba, que quizás, solo quizás, alguien que había estado tratando su matrimonio como entretenimiento, ahora enfrentaba consecuencias reales. Necesito hablar con él, dijo finalmente. La escuché, dirigiéndose a las escaleras, y me moví silenciosamente de vuelta al dormitorio. Para cuando llamó a la puerta, yo estaba sentado tranquilamente en la cama, leyendo. Entró sin esperar permiso, sosteniendo los papeles en su mano como evidencia de alguna gran injusticia. ¿Qué es esto?, exigió. Levanté la vista de mi libro. Documentos legales. No te hagas el listo conmigo ahora. ¿Por qué pides el divorcio? Porque he terminado de estar casado con alguien que no me respeta. ¿Por una broma? ¿Estás terminando nuestro matrimonio por una broma estúpida? Dejé mi libro a un lado y la miré directamente. Esto no va de una broma. Esto va de 5 años, de ser tratado como si tuvieras suerte de tenerte, cuando la verdad es que tú has tenido suerte de tener a alguien dispuesto a tolerar un comportamiento que ninguna persona con autorrespeto debería aceptar. Me miró fijamente como si estuviera hablando un idioma extranjero, como si la idea de que sus acciones tuvieran consecuencias le fuera completamente ajena. No lo entiendo. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos ir a terapia? No, dije simplemente, no podemos, pero te quiero. Me levanté y pasé junto a ella hacia la puerta. No, no me quieres, y ambos lo sabemos. Bajé las escaleras para encontrar a 4 mujeres sentadas en un silencio atónito alrededor de papeles de divorcio esparcidos en mi mesa de centro. Las copas de vino estaban intactas. La velada cuidadosamente planeada, completamente descarrilada. Señoras, dije, asintiendo cortésmente, mientras me dirigía a la cocina. Nerea me miró con algo que podría haber sido respeto. Deberíamos irnos probablemente, le dijo a las otras. No, esperad, dijo mi mujer, bajando las escaleras corriendo detrás de mí. No os vayáis. Esto es solo un malentendido. Pero sus amigas ya estaban recogiendo sus bolsos. La dinámica había cambiado completamente. Lo que había sido un espacio cómodo para burlarse de maridos ausentes se había convertido de repente en la escena de un crimen donde todas eran testigos potenciales. Llámanos mañana, dijo una de ellas torpemente, dando a mi mujer un abrazo rápido antes de dirigirse a la puerta. En 5 minutos se habían ido, dejando a mi mujer de pie sola en el salón, con papeles que probaban que su entretenimiento finalmente había encontrado la horma de su zapato. Esto es una locura, dijo, siguiéndome a la cocina. No puedes simplemente terminar un matrimonio sin hablarlo primero. Intenté hablarlo el jueves pasado. Me dijiste que estaba siendo dramático. Eso fue diferente. Eso fue solo un momento de frustración. Me giré para encararla.
Enséñame tu móvil. ¿Qué? ¿Tu móvil? Enséñame el grupo de chat con tus amigas. Su cara palideció. No sé de qué estás hablando. El chat de las chicas del vino, donde compartiste lo que dijiste sobre mí, donde me llamaste estable pero patético, donde dijiste que no tengo opciones y que superaría cualquier cosa que me hicieras. Abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez en toda nuestra relación, no tenía una respuesta rápida, ni una forma de desviar el tema, ni manera de hacer que esto fuera culpa mía. Revisaste mi móvil. Lo dejaste desbloqueado con las notificaciones visibles, pero ese no es el punto. El punto es que me has estado humillando sistemáticamente durante meses y pensaste que nunca me enteraría o nunca haría nada al respecto. Esas eran conversaciones privadas entre amigas sobre tu marido en tu casa. Después de humillarme frente a esas mismas amigas, se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, captando finalmente que sus tácticas habituales no iban a funcionar. Podemos arreglar esto. Me disculparé con las chicas. Borraré el grupo. Nunca diré nada así de nuevo. Estás perdiendo el punto completamente. Entonces explícamelo. Saqué la silla frente a ella y me senté. El problema no es que hayas dicho esas cosas. El problema es que las crees. Genuinamente piensas que soy patético, que tengo suerte de tenerte, que no tengo autorrespeto ni opciones. ¿Y sabes qué? Tenías razón sobre la parte del autorrespeto. Hasta ahora. No creo que seas patético. Sí, lo crees. Has pasado 5 años probando cuánto falta de respeto tolero, y cada vez que fallé en poner límites, empujaste más lejos. Convertiste nuestro matrimonio en arte escénico para tus amigas porque sabías que no te detendría. Ahora estaba llorando, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien a quien le habían quitado su juguete y no podía entender por qué. Te quiero, dijo desesperadamente. Sé que meto la pata a veces, pero te quiero. No, amas tener a alguien que te hace sentir superior. Alguien seguro y estable que no se irá sin importar lo mal que lo trates. Eso no es amor, eso es conveniencia, eso no es verdad. Entonces dime una cosa que genuinamente respetes de mí, una cosa que admires o de la que estés orgullosa, que no involucre lo que hago por ti o cómo hago tu vida más fácil. Me miró fijamente, abriendo y cerrando la boca como si estuviera tratando de formar palabras que no salían. El silencio se estiró entre nosotros hasta que se convirtió en su propia respuesta. No hay más preguntas, señoría, dije levantándome. ¿A dónde vas? A hacer una maleta. Me quedaré en un hotel hasta que podamos resolver los arreglos de vivienda. ¿Te vas esta noche? Me fui el jueves pasado. Simplemente no moví mi cuerpo hasta ahora. Me siguió escaleras arriba, alternando entre súplicas e ira, intentando cada táctica de manipulación que había perfeccionado durante 5 años. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Podía ver sus técnicas claramente ahora, como ver a un mago cuyos trucos han sido explicados. Mientras hacía la maleta, ella se sentó en la cama, haciendo promesas cada vez más desesperadas. Terapia, cambios, nuevas actitudes, diferentes amigas, todo, excepto la única cosa que podría haber importado hace una semana: responsabilidad genuina por la persona en la que había elegido convertirse. ¿Esto es todo de verdad?, preguntó, mientras cerraba la cremallera de mi maleta. ¿Realmente vas a tirar por la borda 5 años por sentimientos heridos? La miré una última vez. No estoy tirando nada. Finalmente estoy recogiendo algo valioso que se me cayó en algún lugar del camino. ¿Qué se supone que significa eso? Mi autorrespeto. 6 meses después, estaba sentado en mi nuevo piso, leyendo la sentencia final de divorcio. Ruptura limpia, sin drama en el juzgado. Todo arreglado, exactamente como mi abogada había predicho. Ella intentó alargarlo inicialmente, esperando que yo cambiara de opinión, pero eventualmente aceptó la realidad cuando su abogado le explicó que su patrón documentado de abuso emocional hacía inútil pelear. La casa se había vendido rápido. Dividimos todo por la mitad, lo que nos dejó a ambos financieramente estables, pero forzados a reconstruir por separado. Ella se había mudado con una de sus amigas de la noche de vinos temporalmente, aunque había escuchado a través de conocidos mutuos que la mayoría de esas amistades se habían enfriado considerablemente. Aparentemente, ser recordado de tu propia crueldad por asociación
hace que la gente se sienta incómoda. Mi nuevo piso era más pequeño, pero se sentía infinitamente más grande. Líneas limpias, mi elección de muebles, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sobre lo que podría convertirse en material para el entretenimiento de otra persona. Lo decoré exactamente como quise. Compré cosas que me gustaban. Creé un espacio que reflejaba quién era yo, en lugar de quien alguien más pensaba que debería ser. El trabajo había mejorado dramáticamente. Los compañeros notaron el cambio en mi energía, mi confianza en las reuniones, mi disposición a hablar cuando no estaba de acuerdo con las decisiones. Un ascenso, y varias amistades nuevas después, me di cuenta de cuánto espacio había estado ocupando mi duda en cada área de mi vida. Las citas no habían sido una prioridad, pero habían sucedido naturalmente. Las mujeres respondían de manera diferente a alguien que se comportaba con confianza genuina en lugar de la gratitud desesperada de alguien que pensaba que tenía suerte de ser tolerado. La diferencia era notable y reveladora. Mi exmujer me había contactado 2 veces desde que el divorcio finalizó. Ambas veces por mensaje de texto, ambas veces con alguna variación de echarme de menos y haber cometido un error. Respondí cortésmente pero brevemente. Luego borré las conversaciones. Algunos puentes, una vez quemados, están destinados a permanecer así. La verdadera revelación había llegado 3 meses después de mudarme. Un amigo mutuo mencionó haberla visto en un restaurante, quejándose en voz alta a su cita sobre su ingrato exmarido que no sabía aguantar una broma. Ella ya estaba manipulando la narrativa, haciéndose la víctima de la hipersensibilidad de otra persona. Confirmó todo lo que me había dado cuenta sobre su carácter. Incluso perder un matrimonio no le había enseñado la diferencia entre crueldad y humor, entre amor y control. Ella permanecía comprometida con la versión de la realidad donde las reacciones de otras personas a su comportamiento eran el problema, no el comportamiento en sí. Esa misma semana me encontré con Nerea, la pelirroja de su grupo de amigas, en una cafetería. Se acercó vacilante, claramente incómoda, pero decidida a decir algo. «Te debo una disculpa», dijo simplemente. «Todas te la debemos. En lo que participamos no estuvo bien, y siento que hiciera falta tu divorcio para hacerlo obvio. Fue más responsabilidad de la que mi exmujer jamás había mostrado, y la respeté por ello». «Gracias», dije. «Eso significa algo. Por lo que vale, manejaste todo con más clase de la que cualquiera de nosotras merecía». Tenía razón. Lo había manejado con clase, no porque estuviera tratando de ser mejor persona, sino porque finalmente había entendido mi propio valor y actuado en consecuencia. La desesperación hace a la gente fea. El autorrespeto las hace elegantes. Mirando atrás ahora, podía ver el patrón completo claramente. Años de pequeñas concesiones, compromisos diminutos, pequeños momentos donde había elegido la paz sobre los principios. Cada uno le había enseñado que mis límites eran negociables, que mi dignidad era opcional, que mis sentimientos eran secundarios a su entretenimiento. La humillación de la noche del jueves no había sido una aberración. Había sido la conclusión inevitable de una relación donde la comodidad de una persona importaba más que la humanidad de la otra. Pero también había sido el catalizador para la decisión más importante que jamás había tomado: la elección de dejar de aceptar un trato inaceptable. La elección de valorarme lo suficiente para alejarme de alguien que no lo hacía. En estos días, duermo mejor, río más y tomo decisiones basadas en lo que quiero, en lugar de lo que podría evitar un conflicto. He aprendido que el respeto no es algo que ganas siendo perfecto, o agradecido, o conveniente. Es algo que ordenas, negándote a aceptar nada menos. Mi exmujer me enseñó algo valioso, aunque no lo que ella pretendía. Me enseñó que el amor sin respeto es solo manipulación elaborada, que alguien que verdaderamente te valora no necesita una audiencia para presenciar tu humillación, que el autorrespeto no es egoísta, es esencial. Ella tenía razón en una cosa en ese grupo de chat. Realmente no tenía opciones en aquel entonces. Pero eso no era por mi apariencia o mi valor como persona. Era porque no me había dado permiso a mí mismo para tener opciones. Ahora, tengo muchas opciones, y la sabiduría para elegir personas que ven tenerme en su vida como un privilegio, no como un chiste. Nuestra historia ha llegado a su fin.
Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.